Buenas noches a toda la gente del Buenos Aires Rojo Sangre, edición 21, segunda noche de conversatorios con directores de cine. Como les dije ayer, pero hay gente nueva, seguramente lo voy a repetir, estamos con esa sensación de que nos faltaba algo. Logramos tener las películas, logramos tener la posibilidad de la tiendita para comprar el merchandising y ayudarnos a que este festival siga existiendo. Estoy haciendo un chivo mientras hago la presentación, obviamente que sí, pero además la posibilidad de poder hablar con los directores y directoras que traen sus cositas al festival. Como siempre les cuento, somos un público muy especial, entonces era medio una cosa de stalker, ¿viste? Esperábamos que terminara la película y el director, cuando lo veíamos, lo íbamos a buscar el pasillo para preguntarle cosas. La pandemia nos permite tenerlos acá, aunque están alejados de la Argentina. Tenemos a Rigoberto Castañeda, director de la película Sin Origen, que está en la competencia iberoamericana, el señor Felipe Guerra, el director de Deodato Holocaust, que está en la parte de documentales. Hola Felipe, muchas gracias. Buenas noches. Está muy bien ahí Augusto Tamayo, el director de Sebastián a la Maldición, también en competencia iberoamericana. Gracias, Augusto. No saben la felicidad que me da tener la posibilidad de que estemos conectados. Rigoberto está en México, Augusto está en Perú, Felipe nos enteramos que está en Portugal. Solo el amor por el cine hace posible que tantos lugares diferentes se junten en esta oportunidad. Ahí está la gente ya diciendo qué lindo lo que estamos viendo, y sí, obviamente es muy lindo. Voy a hacer un pequeño resumen sobre cada película. Sin Origen es una película mexicana, una película que se inicia como uno diría, bueno, esto es sobre gente mala vida que tiene una guerra de bandas, y vos decís, bueno, ya sé por dónde va a ir esto. Acá hay drogas, hay armas, y de repente aparece una nena. Y esa nena tiene un secreto, y de repente aparece gente con espadas, dando vueltas por los aires, una locura increíble, que le vamos a preguntar un poco a Rigoberto, que aparte lo hablamos fuera del aire, es director de una serie que a mí me gusta mucho en Netflix, que se llama Diablero. Me sacaré las ganas de preguntarle cuándo sale la tercera temporada. Deodato Holocaust, de Felipe Guerra, es un documental sobre un personaje que tuvimos la oportunidad de conocer en este festival, que es el señor Ruggero Deodato, el director de Holocausto Caníbal, una de las películas más polémicas, escandalosas del cine. Es un personaje delicioso, lo sufrimos, lo disfrutamos, o sea, es tan contradictorio que tiene todos los sabores. Quiero verlo. Es delicioso. Aparte, ya como arranca Rigoberto, te volvés loco. Y Sebastián a la Maldición, de Augusto Tamayo, es una película de fantasmas peruana. A mí lo que me sorprendió, y lo vamos a hablar, es cómo agarra por ahí los tropos y las ideas de un cine de Estados Unidos, en donde hay mujeres fuertes que tienen que enfrentar una historia, que aparte me gusta mucho cuando los diferentes países de Latinoamérica logramos meter algunos mitos propios, pues estoy muy podrido del hombre de la bolsa y del boogeyman y de esos monstruos que nos traen foráneos y que no nos completan con nuestra propia idiosincrasia. Y esas chicas van a ir a una casa que pertenece a una de las protagonistas que tiene el linaje de esta maldición, y van a empezar a descubrir que capaz no eran todas habladurías y que puede haber algo espectral dando vueltas. Vamos a empezar con lo primero, capaz lo más fácil, y que le van a haber preguntado en todos y cada uno de los yankees de presa en que hayan ido con estas películas. Empecemos con Augusto. Augusto, ¿cómo nació el proyecto de Sebastián a la Maldición? Bueno, yo he venido haciendo más bien cine histórico en el Perú. De hecho, 3 o 4 películas históricas. Es el tema que más me interesa. Y por eso el comienzo de Sebastiana también es un relato histórico. Y acababa de hacer una película sobre Santa Rosa de Lima, que se llama Rosa Mística. Es una película que yo aprecio en mi filmografía. Es un intento de entender a esta santa
tratando de colocarme un poco en el universo de 1600 y comprenderla. Es un personaje peruano muy conocido, no solo en el Perú, en el mundo entero, y ese proyecto tenía 40 años, yo lo comencé en las décadas del 70 y lo fui dejando y dejando hasta que, bueno, lo hice. Es una película muy interior, un poco, digamos, reflexiva sobre lo que se denomina la experiencia mística. Obviamente no tuvo mucho público, creo que tuvo 9.000, 8.000 personas, que en el Perú, en el tiempo de las salas, una película peruana que se presenta normalmente tiene hasta 40, 50.000. Entonces, como un poco para compensar, digamos, un cine que no es especialmente comercial, comencé, porque tengo una empresa y también tengo que hacer que la empresa produzca, conversando con la gente que trabaja conmigo, nos propusimos hacer algo que tuviera éxito, y en el Perú tienen éxito dos géneros. Bueno, decían que tenían la comedia y el terror. Y la comedia no me provocaba, hay mucha comedia peruana exitosa, pero no es lo que... Pero eso es en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el cine de terror tiene éxito, creo, en todas partes, ¿ah? No sé si masivo, pero sí tiene una presencia. Y bueno, en cambio el cine de terror me parecía que requería de un mayor trabajo. Hay un trabajo más de fotografía, de arte, de música, de ambiente, de atmósfera. La comedia puede prescindir de todo, si tiene unos cuantos momentos humorísticos, cumple. Entonces nos fuimos por esta película, pero no puedo evitar, y entonces me busqué un texto de un escritor peruano que se llama Ricardo Palma, que recrea episodios de la historia, y encontré esta historia con la que comienza la película, que es esta mujer en 1600 que por despecho quema vivo a su amante y mata a sus hijos. Y bueno, de ahí se me ocurrió la historia de que una descendiente... ¡Qué romántico! Una descendiente y sus amigas, que se enteran de esta historia, deciden ir a la casa donde eso ha sucedido, y obviamente comienzan a sufrir el acoso de la presencia de estas dos almas en pena, el asesinado y la asesina, y de ahí se desarrolla la película. Está perfecto, está perfecto. Y Rigoberto, ¿cómo nació Sin Origen? Una película que se hizo, se desarrolló cuando estabas con Diablero, separado, después, antes, ¿cómo fue? Pues más o menos a la par, cuando estaba filmando más o menos, empezaron, no, bueno, antes, ¿no? Desde la preproducción. De hecho, bastante antes de la preproducción de Diablero, me llegó por primera vez el guión. Empezó siendo una peli por encargo, ¿no? Que yo adopté y la hice con mi bebito, ¿no? Como muchas veces pasa. Me llamó primeramente el productor Leonardo Cimbrón y Mónica Vargas, que tienen esta compañía que se llama Trasciende, que yo conozco desde hace muchos años. Y ellos antes estaban en Warner Brothers y bueno, son de abolengo en el cinematográfico en México, ¿no? Y ellos habían tenido en un mercado, no me acuerdo cuál, una conversación con Arnold Rifkin, que es el productor de, entre otras películas, Las Duros de Matar en Estados Unidos. Muy curioso, ¿no? Arnold tenía este guión que le dijo que quería ver la posibilidad de hacer la adaptación para México, para hacerla en español. Y bueno, al primero al que pensó en hablarle Leo, según me dice, es a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en el 2007 estrené Kilómetro 31, que fue mi primer película, que fue un gran éxito comercial aquí en México. Hasta el día de hoy sigue siendo la película de horror más exitosa de todos los tiempos. Entonces, pues me ven como que, terror, digo, ¿no? Entonces, bueno, y que sí, ¿no? Digo, llevo 7 películas, ya voy por la 7ª ya de género, y de series de televisión que llevo como 6, 7, 3 son de género también. Entonces, pues de lo que más me ha abocado y a lo que más me gusta, evidentemente, pues es eso, ¿no? El horror. Y entonces me llaman, el guión original era americano, era un guión de Michael Casey, y lo adapto para hacerlo para México, ¿no? Y ahí es donde le meto todo lo que dices de el cártel del narco aquí en México, un poquito diferente porque no quería manejar la típica imagen
imagen del narco mexicano que ya todo el mundo sabe de memoria. Entonces le di un poco la vuelta haciendo un poco un criminal de cuello blanco, ¿no? De estos grandes financieros que viven en México en caserones gigantescos en medio de la nada con una seguridad impresionante. Existen esas personas en este país, ¿no? Entonces era un universo, un pequeño universo, un microuniverso que no habíamos visto antes en una película en este país. Entonces se me hacía muy interesante explotarlo de esa manera. Y luego, pues qué mejor que combinarlo con vampiros y cazadores de vampiros, ¿no? Entonces es una explosión de universos que es muy rica, que es sorprendente, como dices, que la gente no se lo espera, no lo ven venir, ¿no? Digo, si ya sabes de qué va, si sabes que es de vampiros, que pues es muy evidente por el cartel también, o el tráiler y tal, pues ya sabes que va de vampiros, ¿no? Pero de todos modos, el clash de universos no deja de ser interesante, aunque lo sepan. Te hago una pregunta, porque ya que me decís que el guión era de Estados Unidos, yo lo relacioné mucho con el mundo de Guillermo del Toro, sobre todo con el concepto del Street Boy que tienen en The Strain, la serie que él escribió con Chuck Hogan. ¿Estaba eso ya en el guión o lo metiste un poco de tu ADN? Pues mira, pues sí, un poquito. Yo creo que sí hay. En el guión original era una familia de vampiros muy católica por alguna extraña razón. El guionista original creo que tiene una ascendencia italiana, entonces a lo mejor por ahí viene la cosa. De hecho, en lugar de narco era de la mafia italiana, el personaje principal. Entonces por ahí empiezan como los cambios, ¿no? La niña, en lugar de niña, era una chica pues ya mayor, como de 20 años. Yo lo cambié a que fuera una niña, que se me hacía mucho más interesante explorar el universo de un vampiro infantil, y que a final de cuentas la familia de vampiros la convierte porque está enferma, ¿no? Tiene leucemia y los vampiros lo hacen para ayudarla. Lo que se me hizo divertido de eso es que se empieza a transformar el vampiro en una entidad positiva, al igual que el criminal de cuello blanco con su familia, que está defendiendo a su familia dentro de su casa, que es un búnker, junto con la niña vampiro, de los cazadores de vampiros, que en esta película es una entidad negativa el cazador de vampiros. Es un desgraciado, un hijo de puta el cazador de vampiros, ¿no? Es un grupo de cazadores de vampiros que vienen de Europa, que vienen desde Rumania y que masacran a toda la seguridad de la casa y que están asediando a toda esta familia y son capaces de cortarle la cabeza a la niña chiquita que se encuentran afuera con tal de obtener a la otra niña que está dentro, ¿no? Son tan contradictorios como somos los seres humanos, básicamente, y eso es algo que está muy bien. Y hablando de contradicciones, Felipe, ¿por qué un documental sobre un hombre como Ruggero Deodato? ¿De dónde surgió eso? Vi que Fantaspoa, el Festival Fantaspoa, Festival Amigo, también estuvo metido en eso. ¿Cómo fue? Bueno, perdóname por cualquier tontería que pueda decir, porque voy a hablar en portuñol, ¿no? Tranquilo. Pero intentaré lo mejor. Soy el opuesto de los colegas, porque no soy un director tan exitoso, soy del underground brasileño, entonces estoy haciendo películas con poco presupuesto o ningún presupuesto desde toda mi vida. Y que pasa es que cada año es más difícil rodar ficción sin plata en Brasil. Creo que en todo el mundo, ¿no? Pero siendo un amante del cine, siendo un amante de género, empecé a hacer documentales sobre cine, rodados sin dinero también. Por causa de Fantaspoa, o que pasa que los directores van a Fantaspoa, que es lo mayor festival de cine de género en Brasil, es vecino a Buenos Aires prácticamente, y el festival es en Porto Alegre. Porto Alegre es una ciudad de mierda, que no hay nada para hacer. Entonces los directores están en Porto Alegre sin nada para hacer y están más propensos a que los invite a hablar sobre sus carreras, sobre sus películas. Y como que vamos a hacer un documental ahora, ¿no? Y así pasó. Deodato Locals es mi segunda película. Ha hecho Fantasticose,
que también fue exhibida en Buenos Aires hace años, sobre Luigi Cosi, otro director italiano. Y el otro año ha hecho entrevistas con Roger Corman, que estaba en Porto Alegre, para un tercero documental. Entonces, ¿qué pasa? Es básicamente eso, que las personas están en Porto Alegre, hablo con ellas, explico que es un proyecto del festival también, y me parece que es algo que recomiendo a las personas que hacerem en Argentina también en Buenos Aires, porque quizás en sociedad con Rojo Sangre en el futuro. Por ejemplo, si Lloyd Kaufman estuviera presente en persona en Buenos Aires, podría llevarlo a un lado, filmar entrevistas con él y luego lanzar su propio documental sobre Kaufman y la troma, porque hay un mercado y creo que hay una audiencia muy ávida por ese tipo de producto también. Ahí te voy a contar, Felipe, hace 2 años vino Mick Garris, gran productor, director también, guionista de joyas como Critters 2, película que vi de joven, y tuvimos la posibilidad, lo llevamos a comer a 1000 lugares, y no tuve esa gran idea que tuviste vos, pero tuve la oportunidad de preguntarle todo lo que quería saber, viste, de las adaptaciones de Stephen King y todo. Entonces, vos lo que hiciste fue el sueño doble, es no solo tener la posibilidad de tener un gran director y poder hacerle preguntas, sino que eso quede inmortalizado para siempre, ¿no? Sí. O que pasa es que habla con el director y generalmente ouve historias muy increíbles, pero no tiene cómo compartir esto. Entonces, incluso con Mick, que esteve en Porto Alegre hace años, y ha hecho una entrevista con él también, para otro proyecto que estoy haciendo sobre cine de fantástico dirigido por mujeres. Entonces Mick dio una breve explanación sobre esto para el futuro que se use. Pero estoy haciendo a Isa López de México. Ahí. Sí, también, ya hablé con ella. Hace 2 años tuvimos la película de ella, Tigers Are Not Afraid, es de ella, ¿no? Exacto. Qué película hermosa, hermosísima. Sí, muy buena. Entonces lo que tienen que hacer es entrevistar todos, para hacer películas. Es así, personaje extrañísimo, y me diste un pie hermoso, Felipe, porque Augusto, una de las cosas que hablábamos fuera de aire y que me gustaría charlar un poco es, con la película con Sebastiana pusiste a un grupo de mujeres protagonizando, pues llevando en la mochila, los personajes masculinos son medio de relleno, e incluso en ese juego entre los dos fantasmas, entre las dos maldiciones, el que tiene menos poder es el varón. ¿Esto fue algo que te salió a vos? ¿Tenías ganas de ir por ese lado? ¿Tuviste ayuda de una mujer en ese proceso? ¿Cómo fue eso? No en el guión ni en la dirección, pero todo mi equipo son mujeres. Yo trabajo, el único hombre es el director de fotografía, que es una persona mayor como yo, que es casi mi hermano, con el que he trabajado toda mi vida, pero el resto son en general, bueno, jóvenes o mediana edad, y el 90% son mujeres, o sea que muchas mujeres intervienen en mis películas y obviamente opinan bueno, mi productora, que es con quien trabajo hace muchísimo tiempo, que es mujer, y sí, efectivamente, cuando decidí hacer la película, bueno, además estoy en un proyecto de hacer 3 películas sobre 3 mujeres peruanas, 3 figuras históricas, una ya la hice, que es Santa Rosa. La que estoy por hacer, pero la pandemia lo detuvo, es, no sé si ustedes conocen a Flora Tristán, es la primera mujer, digamos, la iniciadora del feminismo en el mundo, es una francesa peruana que en 1830 decide organizar a las mujeres. Ella es la autora de la famosa frase que le atribuyen a Marx, pero es ella porque ella, además de feminista, crea el primer movimiento obrero, o sea que es la iniciadora del socialismo activo en Francia, y de ella es la frase obreros del mundo unidos. No es de Marx, es de ella. Es una autora en Francia muy conocida, bueno, y es el segundo proyecto de mujer, y el tercer proyecto de una mujer peruana que de alguna manera también, son 3 mujeres que significan momentos históricos y dramas que de alguna manera nos interpretan, que es la hija de Francisco Pizarro. Entonces estaba muy imbuido del tema de la mujer. Son 3 protagonistas fuertes,
Son tres mujeres cuyo destino es distinto, pero que finalmente es dramático e intenso. Son tres mujeres intensas. Santa Rosa es intensísima, las tres. Entonces, como estoy en ese contexto mental del empoderamiento femenino, cuando se me ocurrió hacer lo de la película de terror, me acordé de esta historia escrita, basada en hechos reales, de esta mujer que es seducida de joven, abandonada y maltratada y humillada, al punto en que pierde un poco la razón, y entonces decide vengarse quemándolo al amante maltratador y a los hijos. Entonces todo el universo es femenino. Ella es digamos, la fuerza poderosa en el pasado, y se me ocurrió que entonces podían ser protagonistas, bueno, una y sus 4 amigas, ser mujeres. Y como tú bien dices, mujeres activas, y me advirtieron los distribuidores, me advirtieron que una película de terror sin protagonista masculino no daba muy buena sensación para la taquilla, y dije, bueno, pero igual la voy a hacer, y bueno, desarrollé la historia con esos 5 personajes femeninos luchando contra estas fuerzas, que además la asesina termina siendo en realidad positiva, buena, y el hombre es el que en realidad está tratando de matar a las chicas en el presente, ¿no? Que dicho sea de paso, yo no había hecho una película de género como El amigo mexicano, y claro, para mí, por ejemplo, buscar a gente que pudiera hacer un maquillaje como el del quemado, que está completamente quemado, ¿no? O sea, el alma también ha quedado quemada, fue un problema, y lograr la caracterización del alma en pena femenino también, ¿no? Dar esta sensación de alma muerta que está... eso para mí, yo no tenía asistentes técnicos en efectos de ese tipo, entonces resultó muy complicado, a pesar de que yo hice, hablando de Roger Corman filmó como 10 películas en el Perú en la década del 80, como hizo en la Argentina, como hizo creo en Yugoslavia, porque creo que todavía era Yugoslavia, o en Rumania, no sé en dónde, lo hizo en varias partes del mundo. Aquí consiguió un amigo mío como productor, hizo como 10 o 12 películas, y yo dirigí una para Corman, con mutantes, o sea, con efectos de maquillaje loquísimos, y tuve la suerte de que la edición se hiciera allá, todavía en fílmico, ¿no? Porque esto es el 89. Entonces me fui a su estudio en Venice, en Los Ángeles, y claro, lo frecuenté durante 2 o 3 meses, porque iba casi todos los días a ver un poco cómo avanzábamos la edición y la musicalización, y es un personaje obviamente así de una estatura y una presencia muy grande. Pero volviendo a Sebastiana, sí y en general todos los elementos, digamos, que pueden estar detrás de las acciones de terror tienen un sustrato de feminismo, ¿no? Y los hombres, como bien has dicho, son como unos figurones que aparecen de vez en cuando y los matan rápido. Está muy bien, hay que empezar a cambiar un poco. El género está todo el tiempo moviéndose, ningún género se mantiene estático, y me parece que también, digo, yo siempre recuerdo acá en Argentina, festejamos hace poco que hacían menos de, creo que 60 años que la mujer podía votar recién. Digo, los cambios culturales muchas veces son necesarios hacerlos a fuerza de mostrar que otro mundo es posible. Ahí me abriste una puerta, Augusto, a una pregunta para Rigoberto y para vos. Empecemos con Rigo. ¿Cómo fue jugar ese juego en donde el género está muy establecido por, vamos a decir, una batalla cultural casi que siento que perdemos el género desde Estados Unidos, con ciertos tropos, ciertas formas de contar el terror? ¿Y cómo fue jugar ese juego en donde los elementos en tu caso México, y luego te voy a preguntar, Augusto, de Perú, se pudieron amalgamar? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo fue un proceso consciente, no? Contame, Rigo. Pues sí, bueno, primero quería comentar a Augusto que pues yo nunca había oído eso de que los hombres tienen que estar en el horror, como protagónicos. De hecho, ahorita haciendo cuentas de 6 películas que he hecho, bueno, ahora ya voy por la 7ª, contando esta 7ª incluso, solo 2 películas no he tenido el protagonista femenino.
Te puedo interrumpir un momento. Ajá, sí. El argumento que me daban los distribuidores es que el espectador de cine de terror es hombre y que la pareja, la chica de la pareja va, esa es la idea de los distribuidores que supongo que conocerán el mercado, en el Perú en todo caso, el que quiere ver películas de terror es el hombre de una pareja y la chica va por acompañarlo. Entonces la teoría era que el hombre obviamente quiere un protagonista hombre, ¿no? Ese fue mi perro. No sé si es verdad, pero es hasta mi perra se quejó. Es hembra. No, pero es cierto, Rigo, que a pesar de que... A ver, aunque sea hombre, ¿no? Porque el hombre, pues, le gusta ver a las mujeres. Entonces, ni siquiera tiene razón el argumento, ¿no? Es absurdo. Igual no me spoilees, Rigo, porque vamos a hablar después de distribución, porque veo que tienen como posiciones muy fuertes y lo vamos a charlar, pero contame un poco esto del tema del verosímil, ¿no? Sí, yo creo que sí es algo con lo que se tiene que combatir muchísimo, ¿no? Que no sé si suceda lo mismo en otros países de Latinoamérica, pero aquí tenemos una palabra específica para eso que se llama malinchismo. El malinchismo nace a partir de este gran personaje que muchos conocen que se llama la Malinche, que fue una mujer nacional indígena que ayudó a los españoles a la conquista de toda América, ¿no? En específico a Hernán Cortés, y fue después su consorte. Y de hecho de ahí viene parte de la leyenda de La Llorona de aquí de México, se dice que viene de ahí, ¿no? Hay una variante, ¿no? Una variable que dicen que eran los hijos de la Malinche. Y nace el término malinchista a partir de todos los mexicanos que se quejan de cosas nacionales, que no te gusta un producto nacional. Este teléfono está hecho en México. No, prefiero el americano. Ese tipo de situación, ¿no? Entonces, en el cine la vivimos como nunca, ¿no? El cine siempre va a tener esa gran barrera en nuestro país, por desgracia. Poco a poco se ha roto el estigma, poco a poco van aceptando que sí se pueden hacer cosas de muy buena calidad y historias que puedes creer en este país. Nos ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, mi primer película, Kilómetro 31, que estrenamos en el 2007, habían pasado más de como 15 años. Creo que Cronos es del 92, si mal no recuerdo, de Guillermo del Toro, y esa fue la anterior película de horror antes de la mía, en México. Entonces, era muy difícil que el público dijera, ok, voy a pagar boleto para ir a ver una película de horror mexicana. Una de las estrategias que planteamos los productores y yo, no los distribuidores, pero también le entraron e hicieron equipo con nosotros, muy padre, la verdad, es que hicimos un primer tráiler sin diálogos. No pusimos a propósito ningún diálogo, ningún sync, ningún lip sync, para que no se dieran cuenta que era mexicana la película. Así nos la gastamos, fíjense. Pero hoy en día... Vos sabés, Rigo, que acá en Argentina también pasa. Yo tuve la oportunidad de ir a una sala de cine con Demián Rugna, Aterrados. Estábamos en la última fila y cuando arranca la película dicen, están hablando en argentino. Y era gente argentina sentada en su butaca, que vos decís, no tiene sentido eso. Es absurdo. Bueno, me acaba de pasar con Sin Origen, justo, que ya estuvo aquí en México en cines ahora pandémicos. Llegué como espectador a comprar el boleto y lo primero que lo pido, ¿no? Para la película, Sin Origen, y lo primero que me dice la chica de la taquilla es, pero es en español, ¿no importa? De verdad, eso me dijo. Era impresionante. No sé si es algo que le dicen en los cines que tiene que decir o si es porque mucha gente se queja, ¿no? Se sale del cine y le dice, oiga, ¿por qué no me dijo que era en español? No sé. Rigo, en Brasil hace un par de años ha estrenado la última película de José Mojica Marins, que es Coffin Joe, Zé do Caixão para nosotros. Era muy grande en los 70 en Brasil, pero su última película ha hecho muy poca plata. Y cuando fui al cine, la chica en la billetera me dice, ¿está cierto que quer mirar esa película?
Entonces es lo mismo, tienen prejuicio, ¿no? Del cine. Sí, exacto, prejuicio. Es un prejuicio. Propio pie, porque yo entendería entendería el caso inverso, no estaría bien, no lo estoy justificando, pero entendería el caso inverso donde dice, a ver, tenés esta película, pero mirá que es una película estadounidense, tenés esta película argentina. En ese caso yo diría, bueno, nos estamos pasando de nacionalistas, pero tendría más sentido. En cambio, digo, ir en contra de tu propia cultura y tu propio cine es como complicado, ¿no? Bueno, pero en el Perú, las películas americanas exitosas, las de los superhéroes y los dibujos animados, en los últimos, no pasaba eso antes, pero en los últimos 5 años están presentándose la mitad dobladas al castellano. O sea que el asunto ese del lenguaje, más bien en el Perú, en todo caso, hay un público muy grande que le cuesta leer, y entonces no sucedía, es muy, muy reciente, pero la mayoría de las películas de superhéroes y la de los dibujos animados exitosas, la mitad de las copias vienen en inglés y la mitad vienen dobladas. O sea que ahí hay una combinación de cultura que es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque en la televisión todo está doblado. ¿Y eso no es contraproducente, Augusto, para el cine nacional de Perú? ¿No es contraproducente eso para el cine nacional de Perú? Mira, como les decía, el cine peruano los últimos años ha tenido grandes éxitos, fundamentalmente en comedia. El público peruano le encantan las comedias peruanas con personajes de la televisión y comedias, digamos, muy populares y que retratan una vida muy reconocible por la mayoría de la población. Hay 3 películas que han tenido 3,5 millones del mismo productor, hizo 3 y las 3 tuvo 3,5 millones, o sea que en 4 años hizo en el Perú un espectador de $1, o sea que en 4 años hizo $10 millones de partir desde cero, porque no había hecho nada antes el productor. Entonces, el cine peruano no está tan mal. El dueño de la sala, que ya se da cuenta que puede hacer 3,5 millones de espectadores, que ninguna película americana jamás ha hecho en el Perú. Entonces ya no hay digamos, la actitud negativa de aceptar una película peruana si es comedia. Otro tipo de películas, sí, bueno, le ponen un poco de reparos y a veces muchos. Entonces, no hay tanto daño, ¿no? Cada vez se hacen más películas, estamos haciendo 40 en el Perú, de ellas la mitad comedias, ¿no? Y de la otra mitad, una mitad cine de autor y la otra medio intermedio, de género, de películas no tan, digamos, estilizadas como las de autor que van a festivales, pero no está tan mal el cine peruano en la taquilla de los últimos 15 años, que comenzó a subir. Pero eso, Augusto, también forma parte de un proceso, digo. Nosotros acá en Argentina en su momento tuvimos una industria que hasta incluso lo que hacíamos era utilizar los espacios donde hacían películas de Estados Unidos y hacer versiones argentinas con los mismos decorados, o Argentina Son of Film, que era una gran productora que tenía el humor picaresco. Pero cuando uno ya empieza a tener una suerte de industria, también la famosa teoría del derrame del capitalismo te permite también que otras películas, las más festivaleras, como las que vos dijiste, puedan existir. El problema es cuando esa apropiación cultural no está defendida por el mismo gobierno. Digo, en España no ven películas en inglés directamente, porque están acostumbrados a que todas las películas, por ley, tienen un doblaje en español. En nuestro país, en Argentina, es muy común que casi no haya películas dobladas al español, porque por algún tema también de batalla cultural medio perdida, estamos acostumbrados a leer subtítulos, pero sabemos que en otros países de Latinoamérica es mucho más común, entonces lo estamos viendo con las plataformas de streaming, donde la mayoría tienen sus películas dobladas al español. También es un tema, me parece, Ahora, en España exageran, ¿eh? O sea, a mí me doblaron una película en España y me parece verdaderamente insultante. O sea, por favor, no. Bueno, pero efectivamente. Pero pensar, a ver, sí, tenés razón, pero pensar que hay muchísimos actores y actrices que tienen mucho trabajo y que permiten de alguna manera crear un acervo cultural un poquito más fuerte. ¿Es exagerado? Totalmente.
¿habría que buscar otras maneras? Sí, pero viste que cuando uno se tiene que defender, cuando el monstruo es muy grande y pisa fuerte, también muchas veces las acciones para combatir eso terminan siendo tan exageradas y capaz a largo plazo tan tóxicas como las que querés tomar, digo. En ese punto, ahí Augusto, me interesa tu dato, porque digo, formás parte de la Asociación de Productores de Perú durante mucho tiempo, digo, ¿cómo fue ese camino para que hoy exista una suerte de pequeña industria en Perú con la comedia? ¿Se fue dando con el tiempo? ¿Aparecieron grandes éxitos? ¿Cómo fue? Apareció un gran éxito. La comedia había, pero no mucha. Pero apareció un título que transformó el mercado. Con un comediante muy simpático, muy buen actor, que hacía una comedia muy, muy interesante en televisión y en teatro. Y tenía un monólogo sobre la relación de él con su madre. Y un productor que no había hecho cine, nunca, era agente de actores, pero muy hábil, creo que vio un ejemplo en Chile o en Colombia en que habían hecho un monólogo exitoso en teatro, con público muy restringido obviamente, y lo habían convertido en una película muy exitosa, y se le ocurrió lo mismo, y entonces hizo esa y se llamó A su madre. A su madre es una expresión en el Perú que es como para su madre, ¿no? Y siempre la madre está metida en todas las expresiones un poco, y tuvo un éxito impresionante. Tuvo 3,5 millones de espectadores, la gente se reía toda la película, y entonces, bueno, la gente como que reaccionó, o sea, era un público insólito, o sea, ese número no se había dado en Perú ni con, no sé, los superhéroes. Y entonces hizo una segunda parte. La segunda, entonces todo el mundo dijo, bueno, no creo, y repitió los 3,5 millones de espectadores. A su padre. Y a su madre. Y claro, todo el mundo se puso a hacer comedias. Algunas no funcionaban, de las que se hacen, el 50% funcionan y el 50% no, pero de ese 50% son como 25, o sea, de las que funcionan, y ahí explotó el género y no ha cedido. Eso ya tiene como 8 años, y no fue un proceso, fue esta especie de golpe que todo el mundo recibió así con asombro, y después, claro, se fueron sumando. Ninguna ha vuelto a hacer eso, ¿no? De otros directores, pero han llegado al millón, que en el Perú es, o sea, un éxito rotundo. Entonces se sigue haciendo, bueno, ahora en la pandemia no, pero ese fue el proceso de la comedia, ¿no? Claro, los famosos unicornios que se llaman, ¿no? Que son como esos proyectos que no nada y que te cambian para siempre el mercado, ¿no? Sí. Tal cual. Y hablando de unicornios, porque digo, ¿qué mayor unicornio que un tipo que sin nada de dinero, iba a decir sin un mango, pero tenía miedo que se queden afuera del lunfardo, sin nada de dinero, logró hacer una carrera negando su propia idiosincrasia de director de terror, como es Ruggero Deodato? Yo quiero que cuentes, Felipe, un poco a la gente, sobre todo que por ahí no conoce al personaje, ¿cómo fue la experiencia de estar ahí, de preguntarle y de conocerlo de primera mano? Y sobre todo, la mejor anécdota que hayas escuchado de su boca. Primeramente, Elian, si me permite, gostaria de dar uma informação, porque me acabo de enterar que a película de Augusto, producida por Roger Corman, se chama Ultra Warrior. Y parece buenísima. Parece buenísima. Puedo contar solo 5 minutos para que vean lo extraño a veces que es. Yo hice una película que se llamó Welcome to Oblivion. Y se fue y se estrenó. Eran películas hechas para el video. Y de repente aparece en los manuales que soy codirector de una película que se llama Ultra Warrior. Yo dije, yo no he hecho esa película. ¿Saben lo que había hecho Corman? Fíjense si no es genial, ¿eh? Corman había tomado 5 películas de similar aspecto, así de distopía futurista, y había creado, y ese es mi codirector, el codirector que es un genio, había mezclado esas 5 películas, que tú ves que tienen hasta cualidad fotográfica distinta, y son personajes que desaparecen y después vuelven a aparecer. Entonces, él hacía mucho. Una película extra que le costó 0, o lo que le pagó a mi codirector. Sí, pero ¿por qué me atribuyen
esa película. Entonces se ha hecho un culto, porque la película es un Frankenstein notable, pero esa no la hice. Voy a buscar. Tengo que decir que no la hice porque yo hice la quinta parte, pero el hombre un mago, sacó una película gratis que le costaba $1 millón y tuvo una más de la nada, y ahora aparezco en las filmografías americanas, y además cuando fui a editar, mi asistente de edición, que era un americano, un jovencito, un gringuito, me dijo, pero tú sabes lo que significa tener un crédito de película americana. Le digo, pero es serie B. No, me dice, pero acá en Los Ángeles matan por ser director y tú ya tienes una. Quédate y un agente te consigue más películas. Y yo dije, no, ¿qué me voy a quedar yo a hacer películas? Yo tengo que hacer mis películas en el Perú. Y perdón que te haya interrumpido tanto, pero ya que lo mencionaste, quise aclararlo. No, es una buena data, y aparte que tengas esa relación te pone a un grado de separación de James Cameron, Augusto. Sí, exacto. Así que estás a un grado de separación de Titanic, Terminator y Aliens, que es un montón. Pero bueno, Felipe, contame un poco eso, la figura de esa figura que, sobre todo para la gente por ahí que no vio el documental, que lo pueden encontrar en este momento en Contar, como para darle ganas de conocer a este personaje tan extraño. Entonces, lo que pasa es que Ruggiero es un personaje muy rico, porque como dito, él nunca se consideró un cineasta de terror. Él terminó convirtiéndose en cineasta de terror contra su voluntad, creo, por las circunstancias y por el episodio de Cannibal Holocaust. Pero ha tenido una vida muy, muy rica, ¿no? Empezó como asistente de dirección de Roberto Rossellini. Ha hecho Django con Sergio Corbucci. Entonces, ¿cómo que una persona que ha empezado tan bien se convierte en un director de horror y que a él no le gusta el horror? No le gustan los festivales de horror. Entonces, claro, tiene que mirar de lo que se pierde, ¿eh? No sabe de lo que se pierde. Sí, pero si ustedes ven Deodato Holocaust, van a saber todo lo que pasó, pero él se consideraba un director comercial. Pensaba que terror era algo menor, digamos, por así decirlo, ¿no? Creo que él imaginaba que un día llegaría a Cannes o quizás al Oscar, la mejor película extranjera o algo así, y a partir de entonces se vio limitado a festivales de terror que él mismo asumió que no le gustaban. Entonces, si tengo que decir algo sobre Ruggiero, para mí es que me parece una persona, un artista con mucho dolor, mucho enfado, quizá, y tiene opiniones muy fuertes sobre todo eso, porque él no se considera un director de horror y realmente no es fácil de hablar con él sobre esto. El final del documental, por ejemplo, se pasa algo que parece encenado, pero no es real. Se peleó con nosotros y se quitó, se abandonó el set, no hablo más nada, salió. Es real. Este es Ruggiero Deodato. En el festival, cuando vino a la Argentina, muchas veces se enojaba y se iba, y después volvía a las 2 horas. Exacto. Tranquilo, como si nada hubiese sucedido. Felicísimo. Un personaje fascinante. Sí. Está muy bien. Pero es increíble porque tiene que conquistar su confianza, creo. Tiene que hablar mucho con él y hablar de sus películas, y entonces comienza, ok, sí, pero no, es una persona un poco difícil. Puede ser una persona divertida, pero al mismo tiempo puede ser una persona complexa, diría. No es una persona fácil de hablar con él, porque en un momento te da una respuesta buena, en otro momento, no voy a hablar de esto.
Entonces, fue un desafío, creo. Todo es real. Esto real es que es así. El que dice todo esto es Felipe Guerra, director de Deodato Holocaust, que ya pueden ver en Contar en la parte de documentales. Estamos también con Rigoberto Castañeda, director de Sin Origen en Competencia Iberoamericana, y Augusto Tamayo, también director de Sebastián La Maldición. Voy a un par de comentarios que están poniendo. Súper entrevista, tremendo relacionar un género cinematográfico con la identidad de género, un absurdo total. Estamos de acuerdo con este comentario. Súper entrevista, aguante Sebastián La Maldición. Saludos, gracias por la transmisión. Saludos a todos desde Lima. Saludos al maestro Augusto Tamayo, dice Paloma Yerovi. Ahí hay gente desde Perú haciendo el aguante. Un Tano Cabrero, y sí, lo conocimos a Ruggero Deodato, y sin lugar a dudas. Rigo, contame un poco cómo fue dirigir las escenas de acción de Sin Origen, que tiene bastantes y que parecen complicadas de llevarse a cabo. Sí, fue todo, como dicen, un quilombo. Pues bueno, sí, de entrada en el guión original era un equipo SWAT / cazador de vampiros los que llegaban a la casa a invadir y demás, muy moderno, muy tecnológico y tal. Yo me inventé el que fuera con armas medievales combinada con esta tecnología. O sea, de hecho, al principio de la película, que pues ustedes no la han visto, espero que la puedan ver, Felipe y Augusto, van persiguiendo a la niña unas lucecitas verdes que después nos damos cuenta que son unos drones. Y de pronto, cuando empiezan a atacar estos cazadores de vampiros, lo que les caen no son balazos, sino flechas. Entonces los empiezan a matar flechas. No es una lluvia de flechas, sino flechas muy puntuales. Cada flecha mata a un guardia y después hay una pelea con espadas contra metralletas. Entonces es muy elaborado y hay muchas coreografías. Y sí nos tomó como pues, prácticamente un año de ensayos entre hacer el casting, traernos al coordinador de stunts y combinarlo con el diseñador de las coreografías, que curiosamente uno de los mejores diseñadores de coreografía de pelea aquí en México es el mismo actor principal de la película, ¿no? Los actores principales son él y la niña, y él es coreógrafo de combate escénico. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de pues, todo el proceso, empezaron ensayando con palos, luego compramos las espadas, las mandamos a hacer porque las queríamos negras, tal. Ya que nos llegaron, importarlas era un lío, porque no puedes importar espadas verdaderas así tan fácilmente de ningún lado, pero estas las trajimos de Estados Unidos. En fin, fue un lío verdaderamente impresionante el lograr hacer una película así en un país, en Latinoamérica, en donde no solemos hacer películas así. Es muy complicado, ¿no? A lo mejor en Rumania, pues cada persona tiene una espada, ¿no? Aquí no. O en Estados Unidos, que son fans de las peleas, también, ¿no? Sí, pero aquí tuvimos que inventar muchas cosas, pues. No, y yo creo también, Rigoberto, que ayuda mucho, que también ahora lo voy a hablar con Augusto, que la fotografía también ayuda a esto, porque digo, las sombras ocultan lo que por ahí quedaría un poco más ridículo, más expuesto, y es tan linda la imagen, está tan bien iluminado, que uno también entra en ese verosímil, ¿no? Es como ayuda. ¿A quién le pregunta? ¿A mí o a...? Le decía a Rigoberto, específico con Sin Origen, digo que la fotografía termina también complementando ese trabajo de stunts, digo que Sí. Y también fue otro tema, ¿no? Porque tenemos o sea, toda la película se desarrolla durante una noche. De hecho, empieza en el atardecer y termina en el amanecer, ¿no? Y hay varias escenas que son en medio de la nada, en el campo. Y pues, ilumínalo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un day for night. Y trabajamos un day for night en muchas escenas, casi todos los exteriores noche. Hay algunos que sí son noche, cuando podíamos estar más controlados con la planta, poner las luces y demás, pero casi todo lo que tuvimos que hacer es diario llegábamos temprano con luz de día, ensayábamos una escena completita, de principio a fin, con las tomas, con la cámara, todo lo hacíamos como si estuviéramos filmando.
Y una vez que caía la luz lo suficiente como para empezar a grabar, empezamos a grabar y filmábamos una toma tras otra, seguidita, y nos aventábamos otra vez. Ya acabamos, otra vez, ya acabamos, otra vez, hasta que se nos acababa el food candle, ¿no? Y ya no podía, y ya no daba la exposición. Entonces, pues sí, a final de cuentas ayudó a que tuviera como un look muy interesante la película a nivel fotográfico. Pero también es una herramienta de los pobres, ¿no? De nosotros los pobres. Está muy bien, muy bien. Y ahí te decía, Augusto, que a mí también me gusta, para el final de la película de Sebastiana, vos contaste algo por encima, me gustaría que cuentes un poco más sobre el tema del maquillaje, sobre el tema de este personaje filmado, sobre el personaje de ella con esta cosa medio espectral. ¿Cómo fue llevar a cabo eso? Porque justo hoy tuvimos una actividad, un workshop sobre hacer FX, y es muy complicado cuando uno no tiene presupuesto la posibilidad de hacer algo que sea verosímil, que uno le crea. Si no, es como automáticamente salís y ya lo empezás a ver como, yo siempre digo, lo ridículo de los foráneos, ¿no? Cuando vos... ¿Lo creíste? ¿En la película lo creíste? Sí. Bueno, estás un poco obligado a decir que sí, pero se te hizo verosímil. Sí, por eso, pero hiciste un comentario de que había sido muy complicado, entonces quiero conocer un poquito. Mira cómo lo resolvía. Yo enseño en una universidad, mira así como lo de Corman, que resulta así yo enseño en una universidad, y cuando ya estaba con la idea de hacer la película, hay una gran exposición de fotografías de los alumnos. Yo enseño en la Facultad de Comunicaciones. No enseño fotografía, enseño guión y dirección de arte. Pero hay una exposición de fotografía de los alumnos y entonces, bueno, la voy a ver como voy siempre. Y encuentro las fotografías de una chica, de una alumna, que había construido fotos de rostros o medio cuerpos de mujeres con esta especie de deformaciones. Lo había hecho para su proyecto fotográfico de su curso de fotografía, pero eran notables, o sea, había combinado unas luces magenta y cian sobre unos rostros como desgarrados por maquillaje, ¿no? Y entonces, en vez de ir a los maquilladores que hay, no es que abunden maquilladores de efectos, pero hay, se me ocurrió que le podía dar a esta chica, que me parecía que era talentosa, nunca había hecho para el cine nada, me arriesgué un poco, porque ya teníamos que filmar y no iba a poder retroceder. Y esta chica fue a la oficina y comenzó a ensayar y de repente encontró el sistema, manejaba, era no solo hábil para la fotografía, sino para la manualidad, y encontró, sin educarse, sin leer, sin formarse, bueno, no sé si ella se formó para hacer sus fotos o investigó, ahora se puede investigar pues con gran facilidad, pero fue encontrando hasta que me hizo una prueba y le dije, sí, ahí, por ahí, y fue perfeccionando, y durante un mes, primero encontró el maquillaje de ella, de la mujer, que es simplemente, bueno, alguien que está como desgarrado por la muerte, ¿no? Entonces tiene pero claro, el quemado, que tenía además que hacerle el cuerpo entero, que tomaba como 4 horas, ponérselo íntegro, porque como lo quema vivo, el espectro también sale todo quemado, le tomó más tiempo, pero finalmente lo logró, y entonces una chica universitaria, ni siquiera sé de los últimos ciclos, terminé siendo maquilladora de efectos. Y como tú dices, bueno, también ocurre mucho de noche, no todo, pero mucho en la película. Claro, la iluminación, que además es la iluminación propia del terror, ¿no? El contraste, la clave baja, los puntos de luz y de oscuridad. Claro, todo eso ayuda. Resultó funcionando, creo que funciona. Y mira cómo a veces se solucionan en estos países de nosotros los pobres, como digo. Me doy cuenta que en los 3 países tenemos maneras parecidas de encarar el cine independiente, y me da placer, porque de alguna manera yo creo que siempre intentamos contar historias, ¿no? Y en esto de que yo intento separarme un poco, cuando hablo de batalla cultural tampoco me estoy poniendo el sombrero de Lenin y digo hay que matar el capitalismo, porque vivimos en un sistema capitalista y nada, esto no sería posible sin un sistema capitalista. No obstante, la posibilidad de crear relatos que hablen un poco de nuestra propia idiosincrasia me parece que termina
que termina siendo muy bueno. Ahí me están tratando de tibio en el chat de YouTube. No sean malos, no me traten de tibio, ahí que lo estoy viendo. Pero bueno, quedan 5 minutitos nada más y me gustaría que me cuenten qué es lo que viene luego de estas 3 películas. Arranquemos con vos, Felipe, que algo contaste un poco. ¿Qué proyectos siguen después de Deodato Holocaust? Entonces, tengo 2 proyectos que estoy ya filmando hace algunos años. El primero es esto de las mujeres, el cine de género, que hace 3 o 4 años que estoy entrevistando todas las chicas que participan de Fantaspoa. Isa Lopes, que Rigoberto ha lembrado, Jimena Monteoliva, de Argentina. Hay personas, creo que de 10 países diferentes, con todas que fueron a Fantaspoa, no precisé buscarlas, todas vieron a nosotros. Entonces, es un documental también hecho sin plata, es un documental de guerrilla, ¿no? Y la segunda es la de Corman, que también me parece algo que tendrá que ser, como fue la de Deodato, construida con las entrevistas que Corman nos concedió en Porto Alegre. Y Augusto, hay una información curiosa, que Corman habla de Perú, habla mucho de un director que se llama Luis Loza. Con él produjo, Lucho, sí. decimos Lucho a los Luis, él produjo y dirigió algunas de las películas que Corman hizo en el Perú. Exacto, y después Loza fue a Hollywood a hacer Anaconda, una película con Stallone. Él sí se quedó en Estados Unidos y logró hacer 3 o 4, una que se llamaba Sniper, hizo Anaconda, y después con una de un gángster, creo, con Stallone. Sí. Un segundo, pará. ¿Vos me estás diciendo que un director peruano es el director de Anaconda? ¿Anaconda? ¿La película Anaconda? ¿La Anaconda? Sí. Luis Loza. Sí, la primera. De Luis Llosa. Entonces... Lucho, perdón que interrumpa, Lucho, que es un amigo de toda la vida, hacía una serie policial y le salieron muy bien los episodios y se los envió a Corman. Por eso Corman llegó al Perú. Lo contrató para que produjera y Lucho hizo varias, yo hice una y Lucho se fue, y así como a mí me dijeron quédate, él se quedó y llegó a hacer esas 3 películas, que fueron 3 películas grandes. La primera, Anaconda, sí, claro, y después se regresó al Perú, ahora está, creo, haciendo telenovelas en alguna parte, pero sí, es el director de Anaconda, la primera. Queda atrás. Entonces, essas histórias para mim são incríveis e las amo. E agora, por exemplo, já tenho ganas de fazer documental sobre Loza também, porque a história é riquíssima. E isso é algo que, por isso que gosto de dizer que as pessoas deveriam fazer mais esse tipo de projeto, porque são histórias muito buenas que estão desaparecendo, não é? No, sí. Funcionan también como, a ver, vamos a decir, partes instrumentales de lo que es la cultura. Es como dejar un registro de que esas personas existieron y fueron para la cultura, ¿no? Sí, y es curioso porque la primera película que ha hecho en ese formato, que se llama Fantasticose, muchos críticos decían que no es un mal documental porque hay solamente una persona hablando, el director hablando de su obra, no es buena. Y desde entonces se han lanzado documentales como De Palma, que también es solamente De Palma hablando sobre él. Y la semana pasada vi Leap of Faith, que es William Friedkin hablando sobre The Exorcist, y es increíble. Poderia escuchar Friedkin hablando por horas, que para mí estaba increíble. Entonces, creo que hay mercado para esto. Hay freaks como nosotros que les gusta oír. Totalmente, y por eso estoy muy contento de saber, Felipe, que vamos a tener seguramente el año que viene, entonces, ya sea de Corman, ya sea de las mujeres del cine, te vamos a estar esperando fuerte con tu próximo documental. Rigo, contame un poco cuáles son tus próximos proyectos y contame si sale la tercera de Diablero. Sí, claro. Bueno, Rigo, Rigo, perdón que interrumpa, Lucho que es un amigo de toda la vida, hacía una serie policial y le salieron muy bien los episodios y se los envió a Corman. Por eso Corman llegó al Perú. Queda atrás.
Sí, no. No, fíjate que por desgracia, nada más se tomaron en cuenta 2 temporadas. La primera no le fue tan bien como esperaban, pero le fue suficientemente bien. Fue muy exitosa en Estados Unidos, más que en México, curiosamente, según lo que nos dicen, porque ya sabes que Netflix no comparte sus números, ¿no? Y en Latinoamérica también le fue bastante bien. Entonces, por eso se hizo la segunda temporada. Yo ya no hice la segunda temporada, no sé si te diste cuenta, pero yo ya no la hice porque me fui a hacer otra serie con Amazon, que espero estrenar el próximo año, que es una película de zombies. Entonces, una serie, perdón, de zombies. Dirigí los 8 episodios, entonces es la primera serie que hago completita de principio a fin. Estoy muy orgulloso de ella, me gustó mucho cómo quedó. ¿Puedes decirnos el nombre, aunque sea de la serie? Fíjate que todavía no tiene título. Por ahí salió sin querer el título de trabajo, que no debió haber salido, pero salió, y es Narcos contra Zombies. ¡Ay, es hermoso! El título es como Plantas vs Zombies, sí, es el que va. De hecho, como llamó tanto la atención, hasta lo pensaron así, que ¿y si le dejamos así? Pero pues no, yo creo que sería contraproducente con cierto, o sea, le gustaría mucho a un nicho, y la gente fuera de ese nicho ya no se meterían, porque dirían, no, ¿qué es esa jalada, no? Entonces, bueno, esa la estreno el próximo año. Estreno también otra película de exorcismo y posesión que produje y dirigió Henry Bedwell, que me gustó también muchísimo cómo quedó. Es una montaña rusa de sustos, está súper bien hecha, y la estrenamos aquí en México. Espero que la podamos traer en Argentina en cierto festival de género el próximo año. Sí, ojalá que sí podamos llegar con ella también para allá. Se llama, hasta ahorita el título tentativo es El diario de Karen. Esperemos que la estrenemos. Y creo que voy a filmar, espero, una película pandémica en febrero, si todo sale bien. Nos vamos a encerrar en un hotel que vamos a convertir en hospital y vamos a filmar una película en febrero. A ver si lo logramos. Muy bien, Rigoberto. Y último, pero no por ello último, Augusto Tamayo, ¿qué proyectos más bien después de Sebastiana? Bueno, como les conté, tengo estos proyectos históricos sobre personajes femeninos peruanos. Uno que ya está financiado y que no pude filmar por la pandemia, sobre este personaje Flora Tristán. Y de paso le mando un gran saludo a Paloma Yerovi, que te escribió, que es una gran actriz peruana con la que voy a colaborar. Y la otra sobre la hija de Francisco Pizarro, que se llama Francisca Pizarro, que es un personaje interesantísimo. Esas dos están ya, digamos, bueno, una ya por hacer y la otra si consigo el financiamiento. Y después, bueno, quería hacer una película sobre el bicentenario de la independencia del Perú. Ya no se va a poder porque se cumple el próximo año, ya no hay tiempo de poder hacerla. Bicentenario de la independencia. Que a mí me interesa mucho el cine histórico. Encontrar en la historia elementos que reflejen una identidad, que reflejen momentos donde creo que se configura nuestra nacionalidad, personajes que representan dramas que son individuales pero al mismo tiempo colectivos. Ese es el cine que me interesa personalmente. Pero también, bueno, he hecho cine de género como esta y me estaba acordando, o mejor dicho, me había olvidado, pero hice una película de género del año 86, pero fue de acción. Esa sí tuvo mucho éxito, fue la película peruana de más taquilla por unos 20 años, hasta que todas estas comedias la destronaron de su posición. ¿Cómo se llama? Dos películas de género, esa, y bueno, la de Corman, que es de género absoluto, pero peruanas, se llamó La fuga del chacal, de acción, el 86, y Sebastiana, de la cual me siento muy, muy contento. La verdad, un gusto, un placer, una alegría tremenda tener la oportunidad de hablar con 3 directores. Primero, agradecerles la buena onda, la predisposición. Sabemos que es tarde, que ya tenemos ganas de dormir, que es viernes, o tomar whisky. Son muchas las opciones para esta noche, pero realmente podríamos seguir hablando, pero ya me están corriendo. Pido disculpas a Ariel y a Marcelo del programa siguiente, pero Felipe Guerra, director
de Deodato Holocaust, que está en Contar en la parte de documentales. Muchísimas gracias. Rigoberto Castañeda, director de Cine Origen, que está en competencia iberoamericana y que pueden ver en Flixo, play.flixo.com, y el señor Augusto Tamayo, director de La Maldición, que también está en competencia iberoamericana y que pueden ver en Flixo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por la posibilidad de conocer un poco más la cocina de hacer películas, y espero verles el año que viene o el próximo con alguna película en el festival, ¿eh? Así que me gustaría. Así, hagámoslo. Muchas gracias. Encantado de conocerlos, ha sido un gran placer. Igualmente, Augusto y Felipe. Así me gusta. Se ha creado ahí un concilio de directores muy interesante. Muchas gracias, Sergio Vera, que estuvo en toda la parte técnica, y Ariana Buzón haciendo la producción. Sin más, los dejamos con la Trasnoche Bars. Muchas gracias y sigan disfrutando de este gran festival.